mira, yo tengo un nieto que, por ejemplo, aquí no puede venir mucho por las alergias. Desde las 6 de la mañana, pues son unos ruidos tremendos y es continuo, hasta las 10 de la noche. Camiones que pasen continuamente y además, bueno. Oye, pues mucha contaminación, mucha. De la térmica, de la cementera, de los parques carbones, todo. Junta los minerales, que me afuegan, que estoy todos los días con la bayeta y no hago nada. El tren sí hay uno que me tembla la casa cuando pasa. A veces, no sé por dónde pasa, que se mueven hasta las bombillas. Estás ahí a lo mejor por el huerto y mueves hasta el suelo. Sí, no sé qué bueno, tren y es. los camiones a veces también retumben. No, empieza aquí, ya no se puede limpiar, hay que dejarlo que suba hasta arriba. ¿Para qué se va a limpiar? Todas estas casas que tienen 100 años, la mía no había fábrica ni había nada, las casas altas tampoco, las casinas bajas tampoco, en la casa de Macario tampoco, pues claro, es una cosa que impresiona, cada vez va a más. Esa pila de carbón ahora la trasegaron para aquí, cuando baja la pila vuelven a meter. Y entonces la carretera también está llena de carbón para arriba, para abajo, un movimiento ahí brutal. Eso es un problema grande para el Bandi, para Carrió, para donde las casas aquellas del campo de fútbol y para todo, porque todo el verano se están quejando que llega todo el polvo para ahí, porque es un carbón volátil, es de, ¿cómo te puedo decir? Es de co fino. Y eso cuando viene la sequía y viene que vuela con el aire, pues hasta luego, eso va al fin del mundo. Estamos ante una finca que fue comprada por la fábrica de cementos de Toda-Beguín, en la cual fue rellenada con material de desecho de la propia fábrica, y una vez rellenada a la altura que a ellos les parecía oportuno, fueron acopiando arenón para la producción de cemento. Entre 700 800 camiones diarios. Si no digo 1000, Yo vivo en mi casa, que tiene más tiempo que la fábrica. No había fábrica ni había nada. Dormía tranquilamente. Ahora duermo con una pastilla de Orfidal. Peligroso. ¿Y qué se dice? Que a las 6 de la mañana ya estoy en vilo. Tengo que poner tapones en los oídos para no oír el ruido, pero no duermo ya. Se me acabó la noche. Ruido. No me digas. Yo como estoy sordo, pues no oigo el ruido. Tanto hay que no lo oigo. Tú de 1000 a 1500 camiones que pasen por aquí delante, ¿habrá algo que meta ruido? Yo creo que no, Pasen todos callando. El tren es el peor de todos. Yo tengo las ventanas de PVC y no pasa ruido. Pero cuando no les tenía por la noche, sentir ese tren subir por la noche, y es como si estuvieses debajo de la vía. Cuando sube el tren de Sidesa, igual que si estuvieses debajo de la vía. días que se nota bastante. ¿Qué día de la semana pasada notabas bastante también? Hombre, si llueve, que patine la máquina. No lo sé, si llueve. Si llueve, que patine la máquina, siéntese aunque sea con las ventanas estas. Mira, el carbón que tenemos aquí, voy a enseñarte los manes y la galleta. Así, mira. El carbón que tenemos aquí no lo oye en ninguna parte. La mierda que estamos tragando. ¿Quién más quieres que te cuente? Pasa la mano por aquí y míralo. ¿Eso cada cuánto tiempo es? ¿Esto? De por la mañana a la tarde. Esto es de la mañana a la tarde. Fue limpiada cuando vino Areces, que estuvo 5 años sin limpiar. Y si Areces no viene a inaugurar a Tudela-Beguín, no se limpia. Cuando vino Areces, limpióse. Hará
mes y medio. Mírala cómo está. Si es mineral va destapado. Todo lo que entra en Tudela Beguín y sale va destapado. Y todo lo tragamos aquí. Estamos al frente total de ello y tragámoslo todo. La térmica, por el día, las 2 chimeneas de la térmica, apenas ellos besujan. Nada más que oscurez, olvidóse ellos el que había que quitar el humo y humo fuera. Se nota, ¿no? Se nota, ¿cómo no se va a notar? Cae aquí encima. Estamos debajo de ellos. Y yo, si caen, muchas veces pienso, lo digo, si caen estos cables o cae la columna, ¿no ellos cayó aquellos chavales ahí arriba y mató a uno? Si cae encima de la casa, cae encima de las casas. Y sopla el mismo viento que soplaba cuando cayó para aquellos. Y mató a un chaval poniéndolos. Y les chispes constantemente estos días que había humedad. Hoy no suena tanto, pero haciendo todo el tiempo, que te da una cosa salir aquí y dices, uy, parece que voy para casa yo con los chispes puestos encima. Y encima totalmente, yo no sé, solo que... Con la asesoría cada vez que vaya a la huerta y la ponga así, entre corriente, hace así no, entre la corriente y paso varias veces de tocarla y decir a la gente, ay, parece que me das corriente. Eso que lo cuente ella. Sí. Que estamos a 50 metros de las líneas de altas y pegados a la central, a la térmica. El ruido que también... El ruido que... No hablamos de ello, pero hay veces que lleva bestial. Hay veces que es exagerado. Y aquí el carbón, sobre todo lo de Tudela Beguín, que es lo que sopo aquí. Tienes que cerrar toda la casa. Cuando tira al nordeste no puedes abrir una ventana que tire para el nordeste, que es cuando viene el carbón. No, si dentro de casa además nosotros no limpiamos polvo blanco. Y No, negro. y es negro. Y es negro. Pero aquí siempre fregándose. las ventanas esas de ahí, la solera de fuera. Sí. Eso es. Sí. Carbón puro. Vas a limpiar por las ventanas por fuera y no llevas que carbón o mineral de eso rojo o carbón, todo, pero todos los días, Uf, y hay de ellos días que no se puede, tienes abierto y te has ventilando la casa y cuando vas a pasar una bayeta otro día por los muebles, lleno más que todo negro o rojo. El ruido, el de la fábrica de siempre, eso ya más o menos. Cuando sueltan la térmica, cuando suelta eso, bueno, si te llaman por teléfono, coges el teléfono, pero no y es terrible cuando suelte. Hay veces que digo yo, bueno, aquí es esto. Y ya. Sí, la cementera cuando irá por soltar, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer, que echó aquella negro, horrible. Horrible, hay días... Persianes aquí que nos coge de frente, persianes, ventanas, por todo el suelo. Rayes queden negres. Y algo yo a más gente así decir, hay un olor, y era depuradora, y yo creo que sí, Ahora, oyes. Por si alguien no lo sabe, hay una montaña que separa la depuradora de Gijón. Entonces Gijón envía toda su basura orgánica a esa depuradora al otro lado de la montaña, es como barrer y meterlo bajo la alfombra, y entonces nos toca directamente a nosotros. Está a menos de 500 metros de todas las viviendas del área circundantes. Eso en un principio nos quisieron hacer ver, que la depuradora no iba a emitir olores, que no íbamos a tener absolutamente ningún problema, pero bueno, el que quiera comprobar los olores, que venga por aquí, sobre todo por la noche, y que dé un paseo por aquí, una vueltina, y ya verá. Se notó muchísimo el aumento de mosquitos y el aumento de mosques y el aumento de insectos.
lleva un efecto añadido a muchos efectos que tenemos que soportar, que no soportaría ningún habitante de ninguna zona centro, de ninguna ciudad, como por ejemplo los estallidos de la térmica a las 3 y a las 4 de la mañana, los pitidos de las válvulas de seguridad a cualquier hora del día o de la noche, no sé, ¿qué más te puedo decir? La liberación de filtros por parte de las fábricas, el muy deficiente funcionamiento de los sistemas de riego de las piles de carbón y de mineral, que por no gastar agua pues te meten en casa, según para donde sople el viento, pues cantidades impensables de porquería, que además destruye todos los elementos metálicos que tienes. Aquí ya sabes que hay de todo. Hay de todo. Contaminación, ruidos, polvo y todo. Sí, yo encantada. Yo si me dijeran, marchas de aquí, danos una casa en otro sitio, yo marchaba cuando quisiera. Pero estamos aquí. Cada vez meten más. Solución ninguna, porque ves alguna solución. Quitar no lo van a quitar el carbón ni por las casas que somos. Van esperando que muéramos los 4 viejos que hay para... Aquí, o quiten eso, nos quiten a nosotros. Claro. Nosotros no tendremos más remedio que ganas de marchar no la tiene ninguno. Pero por bien de la salud tendremos que ir para otro sitio, pero el caso es que ni uno ni otro. Es lo que hay aquí. Lo que hacen y echar a la gente, pero sin darle solución. Tú, claro, tienes que acabar marchando porque no se puede ya vivir aquí o vivir en estas condiciones, claro.